La China comunista está haciendo lo que sea para desplazar a Estados Unidos con la llamada diplomacia de la chequera. En América Latina está conquistando países que necesitan dinero y lo hace con lo que llaman la trampa de la deuda. Testigo Directo realizó una investigación en 9 países donde se evidencia esta situación. Hoy empezamos con Panamá, donde el expresidente Ernesto Pérez Valladares hace serios reparos a las relaciones comerciales con China porque en nada los ha beneficiado al haber terminado su relación con Taiwán. El exmandatario cree, por el contrario, que su país podría estar siendo usado para espionaje por los chinos. Este es nuestro primer reportaje del especial China, en busca del control total. Panamá rompió hoy sus relaciones diplomáticas con Taiwán. El 12 de junio de 2017, Panamá rompe relaciones comerciales con Taiwán, un vínculo que mantenían desde 1949. Pero el gobierno del entonces presidente Juan Carlos Varela lo sustituyó de inmediato por uno con la China comunista. Ya era un anacronismo tener relaciones diplomáticas con Taiwán. Yo creo que fue la decisión correcta. La ruptura unilateral de Panamá a Taiwán, según medios de comunicación, obedeció a lo que han llamado diplomacia de chequera por parte de China, señalando al mandatario panameño de haber recibido $143 millones, escándalo conocido como los Varela Leaks. La República de Panamá carecía de relaciones diplomáticas con la República Popular de China. Pronto se cumplirán 6 años de la firma del acuerdo Panamá-China. Todas estas empresas chinas que se ubican aquí, todas son del Partido Comunista Chino. Sin embargo, a juicio del expresidente Ernesto Pérez Valladares, los beneficios de la balanza comercial para el canal no se han visto. Después de haber abierto esas relaciones y haber cerrado las relaciones con Taiwán, uno se pregunta, bueno, ¿cuál ha sido el plan? Primero, ¿qué se ha logrado conseguir con ese plan? ¿Dónde están las bonanzas de esa relación? Panamá tiene gran importancia en la región por su privilegiada ubicación y por ser uno de los países más desarrollados de Centroamérica. Tenerlo como socio era clave para el gigante asiático. Panamá, a pesar de su tamaño, es un país que tiene mucho más presencia internacional que otros países y además tiene un canal que no es poca cosa. Creo que Panamá sí era la joya de la corona para China, como era la joya de la corona para Taiwán. La joya de la corona para China y Taiwán. Pero ya China era el segundo usuario más importante del canal de Panamá y el primer usuario de la zona libre de Colón antes de establecer relaciones diplomáticas. China tenía claro lo que quería con Panamá, pero Panamá no tenía claro lo que quería con China. Firmado el acuerdo entre China y Panamá, se empezaron a suscribir acuerdos bilaterales de cooperación de una manera acelerada, sumando 47 en total, y la discusión del Tratado de Libre Comercio. Estas relaciones han arrojado muy buenos resultados, sobre todo en los términos del flujo comercial. Algo que no termina por convencer al expresidente Pérez Valladares, así la China comunista sea la segunda economía más grande del mundo. No veo que haya todavía un intercambio comercial adecuado, o esperado, o deseado. No veo que nosotros nos hayamos convertido en proveedor de absolutamente nada para China, que no podemos decir lo contrario. Por el canal de Panamá circulan anualmente más de 450 millones de toneladas de carga y el Producto Interno Bruto panameño al tercer trimestre de 2022 creció 11%, algo que los analistas aseguran interesa sobremanera a China. China gana mucho en tema de posicionamiento en la región porque usan a Panamá como la plataforma para entrar. Usan a Panamá para establecer sus oficinas para entrar al resto de la región, para poder explorar oportunidades de negocio. Consolidarnos como el mejor centro de negocio, servicio y logística de América Latina. Es el actual presidente panameño, Laurentino Cortizo, quien ha frenado en parte muchos de los acuerdos, pero aún así, entre 2017 y 2018, China logró la adjudicación de grandes proyectos como el terminal de cruceros del Pacífico, entregado a la empresa China Engineering Company, por un monto de $165 millones.
Igualmente, el Centro de Convenciones de Amador, construido por un consorcio del que hace parte la empresa China Construction América, con un costo de $207 millones. Y tiene proyectada la construcción de un puerto en la zona atlántica para buques neopanamás, por el orden de $900 millones. Esto genera nerviosismo entre algunos por la llamada la trampa de la deuda, que no es más que si el deudor no tiene capacidad de pago, los chinos se apropian del proyecto. Debe ser visto por preocupación, porque de una u otra forma nos pone en una posición de desventaja estratégica. Puede crear algún tipo de dependencia en materia económica y a su vez puede ser utilizado en el futuro como un elemento de coacción. La deuda de Latinoamérica con China asciende a $133 mil millones, siendo la infraestructura el segundo rubro con más aporte. Sino un interés nuevamente meramente comercial. Es decir, yo te presto el dinero porque tengo para hacerlo, tú tienes la necesidad de construir una infraestructura, pues magnífico, me la pagas de esta forma. Y si no la pagas, buscaré los mecanismos establecidos en los contratos para o quedarme con ella o presionar de alguna otra manera. La inversión china en proyectos claves en Panamá supera los $2.500 millones. China va a velar por sus intereses. Estados Unidos va a velar por sus intereses. Nosotros como panameños tenemos que tratar de velar por los nuestros. Como parte de los alegatos de Juan Carlos Varela para establecer relaciones con China, estaba el acceso a la venta de productos agrícolas panameños, pero esto poco se cumplió. No veo que nosotros nos hayamos convertido en proveedor de absolutamente nada para China, que no podemos decir lo contrario. China históricamente ha sido proveedor para todos nosotros. Y tampoco desde el punto de vista político veo ninguna ventaja, al contrario, yo pienso que nosotros estábamos recibiendo mayores beneficios económicos y políticos con nuestra relación con Taiwán. Hay quienes son más optimistas y no ven una relación de David y Goliat, sino un mundo de oportunidades para el país centroamericano. El mayor atractivo que pudiera tener Panamá a corto plazo es la exportación, sobre todo del sector agropecuario, en el cual obviamente el mercado chino es enorme. El gobierno de Xi Jinping deja entrever sus ambiciosos intereses. La balanza comercial siempre ha beneficiado a China y es deficitaria para Panamá. El tema de las relaciones, tú sabes, con todas las potencias pueden tener formas diferentes, pero es la misma cosa. Es su interés versus el tuyo. A pesar de que esta relación es incipiente, los economistas aconsejan ser cautos con la inversión y los préstamos de la China comunista. Panamá tiene que manejar con cautela, que tiene que manejar con cuidado, teniendo en cuenta que es un país gigante, que es un país con ideologías distintas, y si tenemos eso en cuenta y nos manejamos con transparencia y con cuidado, todo se puede llevar de una manera correcta. Claras son las diferencias entre el istmo de Panamá y China. Mientras el territorio comunista tiene 1.400 millones de habitantes, los panameños apenas son 4.352.000 personas. Y algo impresionante, en la balanza comercial a octubre de 2022, China exportó a Panamá $922 millones, mientras que solo compró a los panameños 27 millones. Estás abriendo una puerta peligrosa. Estás abriendo la puerta a empresas chinas, pero al mismo tiempo estás abriendo la puerta a presencia a nivel del Estado de otro país a través de la vía económica. Entonces es riesgoso. Es sabido que la corriente de pensamiento chino difiere de la de los países democráticos de América Latina en tema de libertad, derechos humanos y el respeto por la información confidencial. Podría suponerse que existe alguna intención de tener algunas fuentes de información o mecanismos de enterarse de lo que está pasando por el canal, o lo que se llama espionaje, ¿no? Yo he visto una cantidad de establecimientos pequeños de China, de los chinos, en todo el país. Y algo me dice a mí que hay alguna vinculación de esos establecimientos con la embajada china y con su propósito de tener una red. Hay quienes sugieren prestarle atención al intercambio cultural y no permitir el pensamiento del autoritarismo. Aquí en Panamá existen distintos centros de pensamiento que están financiados por el gobierno de la República Popular China, incluyendo el Centro Confucio en la Universidad de Panamá. Pueden ser vistos como unos vehículos en donde se puede expandir el entendimiento que tiene China sobre los valores antes mencionados y también pueden traer una suerte de colisión. Hoy el balance claro es que la China comunista, que tiene un Producto Interno Bruto superior a los $17 billones, se ha arraigado en Panamá, mientras los ismeños siguen a la espera de los frutos de esa relación que reemplazó a la que tenían con los taiwaneses.